Dice en el libro de Juan, capítulo 8. ¿Sabe? Cuando me tocó a los pocos meses había que bautizar. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Me pongo pantalones? ¿O qué hacía para meterme al río Mendoza? Y me puse un vestido blanco. Un vestido blanco largo. Y no podía a los hombres. Pero el Señor en ese tiempo levantó a 2 matrimonios y ellos los sumergían en las aguas y yo hacía la oración. Así que le doy tantas gracias a Dios, porque a través del discipulado he podido discipular a mis hijos biológicos, que en el momento más difícil, ellos habían conocido a Dios, nos llevaron a nosotros al Evangelio. Ellos nos llevaron y los 2 hijos varones quedaron en el camino. Pero como son promesa de Dios y yo creo en las promesas de Dios, yo sé que ellos van a volver. Entonces cuando yo voy a su casa a visitarlos, hago el papel de madre y por ahí meto alguna cosita chiquita y yo espero en Dios y confío en Dios. En el capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios así. Esto es palabra de Dios. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nunca me dejó sola. Siempre le quise y le quiero y le querré agradar a Dios por siempre. No quiero salirme ni de un lado ni del otro, hermanos. Cada día nos debemos exigir más en las cosas de Dios. Cada día de nuestras vidas. Aún en la enfermedad. El año pasado tuve 2 caídas muy grandes. Una, me hice bailarina clásica en 5 minutos. Caí con mis piernas abiertas, con un desgarro tremendo. Pero yo le hablaba al enemigo, nada me va a hacer detener y me voy a levantar. Después me fisuré la rótula de la rodilla. No me vas a detener, voy a seguir, porque si la muerte no me detuvo, menos voy a detenerme por una caída. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo nos pone trabas y cosas. Pero nunca se olvide que usted es un hombre y una mujer elegido por Dios. Yo sé que Él estuvo en sus planes desde la creación del mundo. Sé que cuando estaba en el vientre de mi madre ya era una elegida de Él. Él sabía lo que iba a pasar. Y yo siempre, hermanos, en mis oraciones tengo esto. Señor, prepárame a lo porvenir. Prepárame. Prepárame para nunca declinar, para poder avanzar, para poder llegar a ese lugar, para poderlo verlo cara a cara a Dios. Y continúa diciendo, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Estaba hablando Jesús a sus discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe que no es fácil dejar que lo discipulen? Yo a mi padre espiritual le digo, apóstol, por favor, dígame cuando yo no hago las cosas bien. Le pido que me moldee, que me marque mis errores. Y yo a los hombres que tengo como discípulos y a las mujeres, les duele. Pero le marco los errores como mi padre me los marca a mí. Yo marco, yo les digo porque yo quiero que sean mejor cada día. Y que puedan ustedes discipular a otros. El apriete va a ser duro. ¿Sabe cómo se saca el aceite de oliva?
El aceite de oliva se prensa tremendamente a la aceituna con el carozo. Y a través de ese apriete es que sale el aceite de oliva. ¿Sabe? En las pruebas y en las situaciones difíciles, Dios nos va haciendo a su imagen y semejanza. A veces no nos gusta que nos digan las cosas, pero es por nuestro bien. Es porque hay un hombre y una mujer que ama a sus hijos. Y esta noche, cuando se hablaba del dar de mamar, yo fui enfermera durante 37 años en el hospital de niños. Y aquella que hemos sido madres, ¿por qué se colocan las vacunas a partir de los 9 meses? Porque durante los primeros 9 meses esa leche materna no permite que ningún virus ni nada entre en la boca del niño y pueda provocar una enfermedad. Es una leche que protege al niño. Y el discipulado en los primeros tiempos, hermano, en mi vida llegó a los 7 meses de haberlo conocido al siervo. Yo venía de hacía muchos años de creyente, pero no había sido discipulada. Y yo no sabía hablarle en realidad a otras. Me manejaba con un manual que me duraba 2 años para poder hacer reuniones de mujeres. Mas ahora yo tan solo tengo que leer el libro de paternidad y el discipulado, y con eso yo puedo ministrar a hombres y mujeres e ir marcando el carácter de cada uno de como Dios quiere que sean. Y saben una cosa, es como el siervo de Dios recién decía, el discipulado, la maternidad, la paternidad, la debemos de vivir. La debemos de vivir. La podemos leer, nos la pueden enseñar, pero tiene que ser una vida que está rendida delante de la presencia de Dios. Y con mi testimonio y con su testimonio es de una de las maneras que nosotros predicamos, hermano. Cuando un discípulo, una discípula, ve que su padre y su madre son hombres de oración, por supuesto que van a hacer exactamente lo mismo. Un hombre, mujer de ayuno, de oración, y buscar de la presencia del Señor. ¿Sabe? Que los judíos, al oír estas cosas, creyeron. Y este mundo que está tan necesitado, al oír de lo que sale de nuestra boca, que hay abundancia en el corazón, ellos van a creer y van a querer tener lo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Porque esto es para todos, para todo aquel que se humilla delante de la presencia de Dios y sabe reconocer su error. ¿Sabe? Como les contaba del Congreso de Maipú, fue un congreso tremendo. Y yo fue tal el quebrantamiento, también tenía que predicar ese día. Pero Dios fue tremendo lo que hizo con mi vida. Yo me había equivocado, había cometido un error, no le pregunté a mi padre, pagué consecuencias. Y el Señor me cambió inmediatamente mi mente, mi corazón, y me humillé delante de la presencia de Dios y pedí perdón a mi padre en público. No era algo, ¿cómo le puedo decir? Era algo que hice que no le dije a él, que no le avisé. Y no me salieron bien las cosas. Al contrario, no me da vergüenza decirlo. Por eso, cuando te equivocas, cuando cometes un error, anda a tu Padre Celestial en la intimidad, pero busca a tu madre o tu padre después y cuéntale lo que te ha ocurrido. O pídele consejo. Él siempre va a estar. Dios siempre está.
pero el discipulador siempre está también. Yo le hablo a mi pastor a ver cómo están. Y a veces le digo, y lo último que me dijo los otros días, algo que conmovió mi corazón, y ahora lo entiendo, que realmente seamos hombres y mujeres que cuando un discípulo está pasando un momento difícil, sea un dolor nuestro también, para poderlo llevar delante de la presencia del Señor. Y conoceréis la verdad, dice el Señor. Pero me gusta esta palabra. Si permaneciereis en mi palabra, nosotros debemos ser hombres y mujeres, lectores de la palabra, hacedores de la palabra de Dios. Y debemos permanecer, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las dificultades, en los tiempos lindos también, debemos permanecer. Nunca apartarnos, permanecer. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que venga, debemos permanecer y permanecer en su palabra. Y seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. A los discípulos no les fue fácil estar al lado del Señor. Algunos tenían un carácter fuerte, como Pedro, al punto que lo llegó a negar. Pero en el momento se arrepintió. Yo me imagino, usted sabe que yo fui con el siervo de Dios a Israel, fuimos a Egipto, y realmente entrar a Israel es estremecedor. Caminar por los lugares donde él anduvo. Ahora leo la palabra y me pareciera que estoy en aquel lugar. Porque Él es tan bueno y tan misericordioso. Si usted todavía no quiere ser discipulado, yo los otros días viví una experiencia en la iglesia. Una hermana que estaba con nosotros en la iglesia, venía acostumbrada ella de otro lugar a manejarse sola. Toda su familia, una familia grande, sola. Hacer su voluntad. No querían sujetarse a nadie. Entonces vino y me dijo, le quiero decir que no quiero ser más su discípula, no estoy de acuerdo con la visión, así que estoy en común acuerdo con mi esposo, hemos decidido solamente venir a las reuniones, escuchar la palabra, no voy a orar más por nadie, no voy a visitar a nadie más. No quise torcer la voluntad de Dios porque Él sabe por qué se hacen las cosas. Una persona que no se quiere sujetar tiene poca vida, muy poca vida. ¿Sabe? Yo soy una mujer de 65 años y a los 9 años comencé a trabajar hasta que me jubilé. Y siempre me gustó tener a una persona, ya sea como jefe, como patrón, como jefe en los hospitales, me gustaba estar sujeta. Y no le digo nada ahora, me gusta estar sujeta, porque sé que en la sujeción está la bendición. Está la bendición, porque un discipulador nunca lo va a discipular a usted para hacerle daño, todo lo contrario, para que usted sea un hombre y una mujer de Dios, un hombre y una mujer feliz, un hombre y una mujer como yo hago ahora, hermanos. Yo a veces me pongo en mi mente, pienso que estoy como en una hamaca muy grande y que me amaco porque descanso en Dios ahora. Descanso en Él, porque en vanos son los esfuerzos que yo pueda hacer, en vanos, porque durante todos estos años Él me ha sujetado, Él me ha tenido, Él me ha consolado, Él me ha levantado. Yo al mes de haber quedado viuda,
Creo que vine como 10 veces a Villa María. Quería estar todos los meses acá. No sé qué sentía, no puedo explicar lo que sentía, pero en este momento Dios me está haciendo sentir que cada vez que yo venía, buscaba excusas. Le decía a mis hijos, me voy a Villa María, porque el abogado me pidió tales o cuales papeles. Pero ¿sabe qué? En este instante, el Espíritu Santo de Dios me está revelando. ¿Por qué, hermanos? Porque el siervo me cobijaba en su casa y me ministraba a cada instante. Y ella también. Yo hacía poco que conocía de ellos, pero ellos me discipulaban. Y eso era lo que me iba manteniendo viva. Y eso era lo que me iba haciendo fuerte. Y volvía a mi casa de nuevo. Y mi padre espiritual me despedía en la terminal, me compraba un sándwich, una gaseosa. Mi madre espiritual me daba una bolsita con caramelo y yo subía al micro. Esas cosas no las puedo olvidar. Y esas cosas yo las hago ahora con mis discípulos. Porque eso lo aprendí de ellos yo. Yo fui evangélica durante 18 o 19 años, pero no habían tenido esa amabilidad y eso que los siervos de Dios que me presentaron el evangelio no me lo dieron porque no lo conocían. Porque no conocían, ni aun ellos habían tenido un padre de fe. ¿Cómo no alabarlo? ¿Y cómo no bendecirlo? ¿Cómo no exaltarlo, hermano? Por eso usted no desaproveche el discipulado. Porque en el discipulado se aprende la verdad. En el discipulado se nos enseña a vivir. En el discipulado se enseña a amar el matrimonio. En el discipulado se enseña cuántas cosas. Bueno, esta mujer vino, me habló. Le dije a mi hija que orara por ella, la bendije y se fue. No volvió más a la iglesia, pero no pudo decir ella que no fue discipulada. Pero ellos se querían manejar solos. En la vida, hermanos, no podemos andar solos. Aún siendo grandes, necesitamos ser enseñados todos los días de nuestras vidas. Y no por una persona de afuera, sino por un padre y una madre de fe. Gloria a Dios. En el 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda para siempre, cuando quiere que su madre y su padre lo vayan formando conforme al carácter de Dios. Yo quiero ser hija, no quiero ser esclava del pecado. Y no quiero, como decía el siervo, no quiero predicar algo light, que todo es light hoy en día. La palabra de Dios tenemos que predicar tal como es, hermanos. Los matrimonios se están destruyendo, hermanos. En este congreso de Maipú, había un matrimonio que yo tenía, que tengo, gracias al Señor, a punto de separarse. Estuve hasta las 3 de la mañana, hablaba con uno, hablaba con el otro. Ya estaban listos para separarse, hermano.
Y yo le decía, hija, espera, no tomes decisiones apuradas, pero es que ya no quiero saber más nada. Cortaba ese teléfono, agarraba el celular, marcaba el celular de él porque era un chofer, es chofer de un micro. Eduardo, Eduardo, escucha la voz de Dios. Y el sábado les dije por teléfono, los espero en el Congreso. Y en el Congreso Dios restauró el matrimonio que se iba a punto de separar. Ya estaba todo listo. Ellos habían resuelto todo. ¿Y qué pasó, hermanos? No era porque es esta mujer, sino el que vive dentro de esta mujer. Es que le fui impartiendo palabra que Dios me iba dando y Dios iba trabajando en la vida de ellos, y en este momento están restaurados y están pasando la prueba y están tomados de la mano, porque la separación no era la salvación de sus vidas, sino que era la condenación y para vida eterna. Así que, hermanos, yo le doy tantas gracias a Dios por el privilegio que Él tiene, que yo tengo, perdón, de que Él me haya traído hasta este lugar que estoy pisando. Amo a Dios con todo mi corazón. ¿Sabe qué? Uno aprende a amar a Dios con todo el corazón. ¿En qué lugar? En la intimidad con Él, en las madrugadas con Él, a solas con Él, donde le podemos contar todo. Y yo recién hablaba con mi Señor y Él me traía a mente cosas grandes, cosas que trajeron raíces de amargura, que a veces ni me acordaba. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes intimidad con Dios, el Espíritu Santo de Dios se encarga de traer todo aquello que ni te acordabas y que dejaron raíces de amargura y pecados que no los recordás, pero que el Espíritu Santo te los trae. ¿Por qué? Porque ya no quiere que seamos esclavos, sino que seamos hijos del Dios viviente. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo quisiera en esta noche, siento de hacer un llamado a aquellos hombres y mujeres que todavía no han buscado, que vienen a la iglesia, entran y se van y no han sido todavía discipulados porque son nuevos quizás, o porque no les cierra a ustedes esto del discipulado, porque a nosotros en los primeros tiempos no nos cerraba. Pero qué lindo cuando lo descubrimos. Si alguno quiere pasar hasta acá al frente y decir, Señor, yo no quiero ser más muchedumbre. ¿Sabe que cuando uno no se deja discipular es porque no quiere compromisos con Dios? El que no quiere ser discipulado pertenece a la muchedumbre que va y viene. Pero cuando quiere ser discipulado es porque quiere vivir la vida de Cristo. Amén. Aquellos que deseen de pasar para que estemos orando.